Muy buenas noches. Tenemos para hoy la liturgia de la palabra del día domingo, el 15º domingo del tiempo ordinario, em, 14 de julio del ciclo B. Bueno, muy bien, sin más preámbulos, vámonos a nuestro misal que hemos estrenado esta semana. El misal popular, ¿no? De Paulinas y que está en línea con la Conferencia Episcopal Colombiana. Bueno, yo tengo un problemita acá con la pantalla. Voy a tratar de hacerlo desde otro ángulo. Bueno, tenemos entonces eh, domingo, 15º domingo del tiempo ordinario. Muy bien, vamos a nuestra primera lectura. Mm, La primera lectura del profeta Amós, que de hecho ya hemos visto, ¿no? En la semana vimos eh, la profecía de Amós. Pero este domingo, se retoma, ¿no? La lectura del profeta Amós, dada su importancia. Entonces, tenemos el capítulo 7, versículos del 12 al 15. Entonces nos dice el profeta Amós: en aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós. Bueno, ya creo que lo hicimos, pero podemos volver a decir: Amasías es el sacerdote del reino de Jeroboam, que es el rey de Israel, ¿no? El reino del norte. El de Judá es Roboam, el rey de Judá, ¿no? Recuerden que el reino está dividido después de David, se dividió después de Salomón, ¿no? Entonces tenemos que estamos hablando de Amasías, el sacerdote del rey Jeroboam. Y entonces él le dice a Amós, que es un profeta enviado por Dios, ¿no? Le dice lo siguiente: vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allá podrás ganarte el pan y profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Entonces Amasías, al haberle dicho a Jeroboam, el rey, ¿no? Que Amós estaba diciendo, estaba profetizando sobre la desgracia que se le venía a Israel, ¿no? Que iban a ser deportados, la ruina, ¿no? La muerte, etcétera. Entonces lo que hace el sacerdote es decirle: vete, ¿no? Vidente, inclusive es una forma despectiva de referirse a los profetas, ¿no? Vete a Judea, ¿no? A tu tierra, ¿no? Y profetiza allá. No profetices aquí, porque lo que está haciendo es precisamente la palabra del mismo Dios, ¿no? Diciéndole a Israel que deje los ídolos, que se vuelva, que vienen desgracias, ¿no? Todo lo malo, pues, debido al pecado de Israel. Y eso no lo quieren escuchar, ¿no? Ni el rey, ni los sacerdotes, nadie. Entonces veamos qué responde Amós. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicómoros. Es una fruta, ¿no? Es un árbol. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. O sea que él está obedeciendo a Dios, ¿no? Al eh, delegarlo como profeta
y darle el carisma, ¿no? La autoridad. Él está haciendo eso. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. En esta oportunidad tenemos el Salmo 84, capítulo 9 al 14, cuyo responso es: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Bueno, es la misericordia, ¿no? Que es el amor de Dios, amor divino, ¿no? Hacia el hombre, el amor misericordioso. En otras versiones se traduce como amor nomás, ¿no? Pero creo que no es eh, apropiado, ¿no? Es el gesed, la misericordia, el término hebreo, ¿no? Que se traduce como misericordia. Entonces, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dice el salmista: voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Y les había dicho yo en otra oportunidad que estos cuatro términos son importantes, ¿no? Desde el hebreo. Entonces tenemos la misericordia, ¿no? El gesed, ¿no? La verdad, que en realidad es verdad, emet, se encuentran, la justicia, el gesed, perdón, el tzedek, ¿no? En hebreo, y shalom, el shalom, ¿no? Entonces, la justicia y la paz se besan, ¿no? Bueno, son una metáfora para aludir a la benevolencia de Dios. Se besan. Entonces, nuevamente, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. O sea, la prosperidad, ¿no? Anuncia prosperidad, ¿no? La lluvia trae el alimento a la tierra, a las plantas, ¿no? Y produce el fruto. Lo mismo, la justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Bueno, tenemos la segunda lectura, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Dice San Pablo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Este pasaje es, creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Eh, es uno de los más eh, ricos, eh, espiritual y litúrgicamente hablando, ¿no? De los más densos. Riqueza porque tiene una cantidad de ideas, ¿no? Que se unen con, gramaticalmente o literariamente con pronombres relativos, ¿no? Con eh, proposiciones. Es una riqueza inmensa que tiene, ¿no? Este pasaje. Y son pocos versos, ¿no? Son básicamente 10 versículos. Entonces continúa San Pablo. Eh, Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Esto es lo que ha decidido Dios, ¿no? Dios nos ha elegido en Cristo para que seamos precisamente creyentes y amantes de Cristo, ¿no? Al estar en Cristo, como lo va a decir seguidamente. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos.
para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el amado. O sea, aquí es importante entender que la elección lo hizo solo en Cristo, en Jesucristo, con su redención, ¿no? Con su sacrificio. Pero estar en, en Él, en Cristo, ¿sí? Porque es la única forma en la que el Padre puede ver y no rechazarnos al estar en Cristo, haciendo parte de su mismo cuerpo, ¿no? Como iglesia, y sus miembros, en el amado entonces. En Él, aquí lo dice, ¿no? Lo enfatiza, en Él, por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? O sea, esto lo ha decidido Dios en favor nuestro, obviamente, ¿no? Y Jesucristo es precisamente el medio a través del cual se realiza la redención de todo el género humano, ¿sí? Entonces, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, ese es el plan, ¿no? Que había, aquí se puede hablar de predestinación, pero también de elección. ¿Cuál es primero? ¿No? Elección o predestinación. Pero aquí está hablando en realidad de los que serán llamados y serán cristianos, ¿no? Creerán en el Hijo, ¿sí? En el Redentor. Entonces, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es precisamente el nuevo pacto, ¿no? La era cristiana, que es recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Este término recapitular es importante porque se refiere a, al cápita, que es la cabeza. Entonces, recapitular en Cristo querría decir eh, retomar en Cristo cabeza todas las cosas, ¿sí? De la cual nosotros somos su cuerpo. Y solamente así podemos ser regenerados, justificados, perteneciendo a su cuerpo, ¿no? Que es la iglesia, el cuerpo místico eh, de Jesucristo, es su iglesia, su esposa, ¿no? Que se han unido y que al fin de los tiempos, pues se consumará, ¿no? Esa unión. Nuevamente repite, ¿no? En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Aquí San Pablo, como es judío, ¿no? Digamos, de origen judío, él se incluye aquí. Los judíos que esperábamos en el Mesías, pero que ahora, al ser Cristo el Mesías, pues ya hacen parte de él, ¿no? ¿Sí? Nuevamente, ¿no? En él, también ustedes, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, creyendo en él, han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Ustedes, ¿no? Se refiere a los gentiles que se han convertido al cristianismo. Entonces aquí están judíos y gentiles, ¿sí? El pueblo escogido en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, y el nuevo pueblo, el del Nuevo Testamento, ¿no? Que somos todos. Y aquí habla ya del Espíritu Santo, ¿no? Han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza
de su gloria. Mientras llega la plenitud, ¿no? O sea, escatológicamente hablando, al final de los tiempos. Vamos a nuestro evangelio. Muy bien, entonces pasamos al evangelio según San Marcos, capítulo sexto, versículos del séptimo al décimo tercero. Nos dice San Marcos entonces, en aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero que no una túnica de repuesto. O sea, los envió humildemente con lo básico, ¿no? Y, y aquí dice, como veíamos, este mismo pasaje lo trae el Evangelio de San Mateo, que ya lo vimos, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo. Eh, Vayan, pero no lleven sino lo básico, ni siquiera una túnica de repuesto o un manto. Y decía, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. También habíamos visto este gesto, ¿no? Cultural y cultural, ¿no? También religioso, de tratarlos a quienes los rechazan, lo que no los han recibido, que debería ser todo el pueblo, ¿no? Los sacan, los expulsan. Hacen como lo que hacían con los gentiles, cuando pasaban por un pueblo gentil, ellos y entraban en la tierra de los judíos, ellos se sacudían el polvo de los pies, ¿no? Para no manchar, para no contaminar, digamos, ni siquiera con la tierra del gentilismo o del paganismo, ¿no? Que era tierra judía. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Bueno, la misión de evangelizar, de anunciar el reino de los cielos eh, que había dado Jesucristo a sus apóstoles. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.